Como estas ideas de la Ilustración llegaron al territorio de la Nueva España. Quiero comentarles que un asiduo lector de los filósofos franceses fue justamente el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el que inició nuestra guerra de independencia. Según se desarrolló la historia de nuestro México y se fue constituyendo como ahora lo conocemos, ese principio de división de poderes está vigente. Rápidamente, porque seguramente todos lo conocemos, el poder ejecutivo es el que administra las políticas públicas, sociales y económicas que en este momento nos estamos llevando a cabo. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República, lo sabemos, pero es importante recordarlo, y es elegido por el voto popular. Voy a hablarles ahora rápidamente del poder legislativo. El poder legislativo se encarga de la expedición de leyes. Actualmente está conformado por 628 legisladores divididos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Quiero hablarles ahora del Poder Judicial, específicamente del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, necesariamente cuando escuchemos hablar de él, deben de venirse a nuestro pensamiento que estamos hablando de impartidores de justicia, de jueces que se encargan de resolver los conflictos entre las personas y, por supuesto, por lo mismo, se encargan de impartir justicia. Quiero hacer una aclaración aquí muy importante. Según la experiencia que las casas de la cultura jurídica hemos tenido al hablar con la sociedad en general, con la sociedad que nos hace el favor de escucharnos, está muy generalizada la idea que cuando hablamos del poder judicial lo asociamos a los policías. Quiero aclarar, seguramente lo saben, que las corporaciones policíacas corresponden su ejercicio y su administración al poder ejecutivo. Es una idea falsa que la mayoría de la sociedad ha tenido diciendo que poder judicial es igual a policía. Una vez hecha la aclaración, voy a seguir hablando del poder judicial. El Poder Judicial, esta semana que pasó el día 11 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma muy importante que tiene que ver con el ejercicio justamente y la actuación del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial está integrado por estos órganos. Quiero hablarles rápidamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que como su nombre lo dice, resuelve conflictos e imparte justicia únicamente en materia electoral. Voy a hablarles ahora del Consejo de la Judicatura Federal. También integra al Poder Judicial de la Federación y se encarga de la administración y vigilancia de los órganos jurisdiccionales que se encargan de impartir justicia y resolver los conflictos entre las personas. Quiero hacer también mención del Instituto Federal de Defensoría Pública. Si bien este instituto no está especificado en el artículo 94, sí quiero decirles que está sujeto al Consejo de la Judicatura Federal, su administración y su funcionamiento. Quiero ser muy insistente en que por favor en lo sucesivo pongamos un poquito o tengamos esa inquietud de saber qué es lo que hace el Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que hay personas, funcionarios judiciales que se encargan de asesorar, de representar y de defender a todos los ciudadanos que no tengan el modo de pagar los servicios particulares de un abogado particular. Por último, quiero hablarles de los tribunales y de los juzgados de distrito, que son justamente los órganos jurisdiccionales donde se lleva a cabo esta impartición de justicia. Vuelvo a repetirles, tribunales y juzgados están bajo la administración y vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. A grandes rasgos, estos órganos pertenecen y representan e integran al Poder Judicial de la Federación. Yo quiero hablarles ahora del edificio sede aquí en el estado de Zacatecas.
Como estamos hablando del ámbito federal, el Poder Judicial de la Federación tiene en cada una de las entidades federativas su edificio sede, donde están justamente estos juzgados, estos juzgadores que nos resuelven los conflictos que creamos en la sociedad. Aquí en Zacatecas tenemos 3 juzgados de distrito, tenemos un tribunal colegiado de apelación que anteriormente con esta nueva reforma era conocido como tribunal unitario. Con esta reforma, vuelvo a insistir, ahora se va a integrar por 3 magistrados. En Zacatecas tenemos también 2 tribunales colegiados, un centro de justicia penal, un tribunal laboral federal y vuelvo a ser insistente en que también tenemos una delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública. Seguramente la mayoría de nosotros conocemos o hemos estado en el edificio sede o muy cerca del edificio sede del Poder Judicial de la Federación y que está ubicado justamente en Ciudad Gobierno. Pues bien, quiero hablarles entonces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien no la mencioné en las infografías anteriores, voy a centrarme justamente en el quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional más alto y muy importante que tiene nuestro Estado mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene y está integrada por juzgadores que por su jerarquía son denominados ministros. Son 11 ministros que integran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos ministros se reúnen, son un cuerpo colegiado que se reúnen a resolver los asuntos trascendentales que atañen a nuestra sociedad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está representada por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Él es el presidente en este momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Representa al Poder Judicial de la Federación. Los 11 ministros se juntan, les vuelvo a comentar, a resolver los conflictos y cuando se juntan los 11 se reunieron en pleno o fue una decisión o una sentencia del pleno de la Suprema Corte. Sin embargo, también los ministros se dividen en equipo. A estos equipos se les denomina primera o segunda sala y dependiendo de la materia del asunto es la materia que los ministros resuelven. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, además de esa función de resolver conflictos e impartir justicia, tiene otra misión muy importante que se llama defender la Constitución. Estas formas de defender la Constitución se llaman medios de control constitucionalidad, medios de control constitucional. Y no son otra cosa más de que los 3 juicios que atañen a la Suprema Corte para poder resolver los conflictos entre las personas. Quiero hablarles en este momento de las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control de la Constitución que permiten defender lo establecido justamente en nuestro texto constitucional. Cuando se lleva a cabo una acción de inconstitucionalidad es porque estamos hablando que las legislaturas de los estados o la legislatura federal emitió una ley que va en contra de lo que dice la Constitución. Se eleva este procedimiento y son los ministros de la Suprema Corte quienes se reúnen en pleno, los 11, para poder decidir si la ley está o no en contra de la Constitución. Cuando los ministros analizan e interpretan y determinan que la ley está en contra de lo que dice el texto constitucional, esta ley se deroga. Ahora quiero hablarles del otro medio de control constitucional que tiene que ver con las controversias. Estas controversias, su objetivo es conservar
la división de poderes, el equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque la controversia constitucional resuelve los conflictos entre los órganos de gobierno. Es decir, quiero con esto platicarles un ejemplo que me parece el más adecuado para que podamos entender que es una controversia constitucional y también nos permita ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sesiona en la Ciudad de México, aunque su sede está en la Ciudad de México, pues está muy cerca de todos nosotros. Al inicio de la gestión del gobernador Alejandro Tello Cristerna, junto con la legislatura del Estado en ese entonces, autorizaron la ley de Hacienda. La ley de Hacienda pretende que se diga cómo se van a cobrar impuestos y también rige cómo los van a gastar. Pues bien, el Estado de Zacatecas emitió su ley de Hacienda y en ese entonces propuso un impuesto al medio ambiente. Fue mediáticamente conocido como el impuesto a la minería y significa más bien que todas las empresas establecidas en el territorio zacatecano deben de pagar un impuesto extra para poder resarcir de algún modo el daño ambiental que están causando las empresas establecidas en nuestro territorio zacatecano. Pues bien, aparentemente todo iba de la mejor manera cuando se elevó una controversia constitucional. ¿Qué significa? Significa que este asunto de este impuesto fue señalado y no fue aceptado por el Poder Ejecutivo Federal, en ese entonces representado por el presidente Enrique Peña Nieto. Y dijo, oye Zacatecas, tú como Estado no puedes cobrar este tipo de impuestos porque le corresponde a la competencia del Ejecutivo Federal. Se elevó ese juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte se reunió en pleno, analizaron, interpretaron y determinaron en base a la legislación vigente del Estado de Zacatecas, pero también en base al texto constitucional, determinaron que efectivamente el Estado de Zacatecas tiene todo el fundamento constitucional para poder cobrar ese Estado. Le dio la razón al Estado de Zacatecas. Se resolvió el asunto. Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, según la infografía, solamente pueden ser promovidas por ciertas partes. El otro medio de control constitucional es el juicio de amparo. Y es muy importante detenernos o ser un poquito más interesados en cómo es que se lleva un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo compete su promoción a todos los ciudadanos, incluyendo menores de edad o incluyendo extranjeros que residan en el territorio mexicano. El juicio de amparo es el mecanismo más eficaz, el mecanismo jurisdiccional más importante para poder defender los derechos humanos contra los actos de autoridad. ¿Qué significa? Significa que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución porque defiende los derechos humanos. Y los derechos humanos están establecidos en los primeros 38 artículos de nuestra Constitución. Por lo tanto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde llevar a cabo también los juicios de amparo. Yo quiero en este momento regresarme un poquito y platicarles una sentencia emitida por la Suprema Corte para que podamos entender un poquito más cómo es que el juicio de amparo resuelve conflictos entre las personas. Quiero platicarles en este momento una situación que tiene que ver con las convivencias cotidianas que luego de repente las damos por sentadas y creemos que no necesitamos la intervención del Poder Judicial de la Federación. Y les voy a hablar de un caso de un matrimonio. Esta sentencia tuvo lugar en la Ciudad de México. Un matrimonio que vivió en la Ciudad de México, duró 40 años casados. Él trabajó permanentemente, constantemente como
como generalmente estamos acostumbrados a que funcionen las relaciones de pareja. Ella, de igual forma, se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos, pero al mismo tiempo también estaba trabajando como educadora y después se integró a un negocio familiar que juntos hicieron este matrimonio. Es decir, ella se dedicó al hogar, pero también estaba por su parte trabajando. De buenas a primeras, después de 40 años de matrimonio, el señor dice, quiero divorciarme sin causa. Y se disolvió el divorcio. El divorcio se llevó a cabo en los órganos, en las instancias del Poder Judicial de la Ciudad de México, es decir, el orden estatal. Ahí generalmente nosotros como ciudadanos vamos a resolver las querellas que tenemos con nuestra pareja y ahí se nos disuelve el vínculo matrimonial. Resulta que los bienes de ese matrimonio no pudieron llevarse, no pudieron acordarse en el momento de la disolución del vínculo matrimonial. Posteriormente se inicia justamente este juicio para poder disolver, para poder dividir los bienes. Sin embargo, la señora le propuso al juzgado séptimo familiar de la Ciudad de México que ella solicitaba un mecanismo de compensación. ¿Qué significa? Este mecanismo de compensación es una interpretación de reiterados asuntos donde el Poder Judicial de la Federación dice que aquella persona que preponderantemente se dedicó a las labores del hogar, pero que por lo mismo no pudo desarrollarse profesional y laboralmente laboralmente, entonces estaba en desventaja respecto al integrante de esa pareja que pudo desempeñarse tanto en el trabajo como en su profesión y que tuvo la oportunidad de hacer más bienes que el que se quedó cuidando al hogar y a la familia. Bueno, la señora reclamó ese mecanismo de compensación ante el juzgado séptimo familiar. El juez de lo familiar le dijo, no señora, usted no tiene derecho porque no puede comprobar o no ha comprobado que se dedicó a la familia. Además, usted trabajó y también tuvo ingreso propio. Bien, así quedó esa sentencia, pero la señora no estuvo de acuerdo. La señora insistió, segura e informada de sus derechos, apeló la sentencia de ese juzgado y fue a dar a una sala, que es la cuarta familiar, del Tribunal Superior de Justicia. En ese entonces era Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Esa cuarta sala reiteró la sentencia emitida por el juzgado séptimo familiar. La señora, informada de sus derechos, repito, estuvo en la certeza de que no estaban siendo respetados sus derechos. Por lo tanto, acudió a una instancia que se encarga de revisar las sentencias emitidas por los jueces del Estado. Es así que ella promovió ante el Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, promovió un juicio de amparo porque se sintió agredida en sus derechos por la sentencia emitida y reiterada por el Poder Judicial del Distrito Federal en ese entonces. Efectivamente, el Tribunal Colegiado aceptó esa demanda de amparo y entre los 3 magistrados se reunieron a debatir quién tenía la razón. Pues bien, el Tribunal Colegiado reiteró la sentencia emitida por las instancias judiciales de la Ciudad de México. La señora, consciente y bien informada de sus derechos, no estuvo conforme con esa sentencia emitida por el Tribunal Colegiado y solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara ese juicio de amparo directo. Efectivamente, fue una resolución que se llevó a cabo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí los ministros
revisaron este amparo, revisaron todo el procedimiento que la señora había iniciado e hizo un análisis muy interesante y muy importante. Esta sentencia, esta versión pública de la sentencia, si ustedes lo consideran, al final se las puedo proporcionar para que la lean con detenimiento, habla muy detenidamente de cómo se debe de reconocer un concepto muy importante que tiene que ver con la doble jornada. Es decir, la Suprema Corte, la Sala Primera de la Suprema Corte está protegiendo los derechos y los principios de igualdad y equidad entre los géneros con esta sentencia. Resolvió que efectivamente el tribunal colegiado debe de restituir el procedimiento y aplicar el principio y reconocer el principio de la doble jornada. Por lo tanto, ordenó que a la señora se le diera este mecanismo de compensación, aunque no haya podido comprobar plenamente haberse dedicado a las labores del hogar, ya que esta doble jornada le impidió poder hacer un capital igual al del esposo. Eso fue lo que resolvió la sentencia de la Suprema Corte. Aquí quiero decirles que es muy importante que todos conozcamos las sentencias de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en algún momento, nuestra esfera jurídica, esperemos que no sea el caso, pero pudiera verse afectada. Y lo importante es que las sentencias de la Suprema Corte deben de ser observadas, tienen la obligación de ser observadas para todos los juzgadores, sea del ámbito estatal o sea del ámbito federal. Significa pues que en los casos similares al que les acabo de contar, los juzgadores que participen en la resolución de los próximos, de esos conflictos similares, tienen la obligación de observar qué es lo que ya ha dicho la Suprema Corte. Voy a poner otro ejemplo para tratar de complementar esta forma de que el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervienen para resolver conflictos entre las personas. Quiero platicarles en este momento de una situación que se dio en el estado de Michoacán. No era un matrimonio, una pareja que estaban conviviendo en el régimen del concubinato. En ese entonces, en el estado de Michoacán, cuando se desarrolló este conflicto, no reconocía al concubinato como figura jurídica, por lo tanto, los beneficios que tuviera el concubino o concubina eran muy diferentes a los beneficios que tenía el matrimonio. El matrimonio, el de nos casamos por las 3 leyes. Pues bien, esta relación de pareja en concubinato también dijo, hasta aquí llegamos. Y empezaron a discutir quién se quedaba con la casa, quién se quedaba con las cosas. También esta situación fue resuelta en las instancias, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Sin embargo, se logró que se reconociera en los juzgados del Estado de Michoacán, logró que se reconociera al concubinato con los mismos beneficios que al matrimonio. Una vez establecido y reconocido los beneficios y las obligaciones jurídicas del concubinato en el estado de Michoacán, los señores siguieron empleitados porque la señora le pidió justamente este mecanismo de compensación del que les hablé en el caso anterior. La segunda instancia del estado de Michoacán le dio el fallo al señor y evitó que la señora obtuviera una pensión y obtuviera esta compensación. Al igual que el caso anterior, la señora, conocida de sus derechos, decidió llevar a cabo y decidió pedir que el Tribunal Colegiado del Estado de Michoacán revisara esa sentencia del Poder Judicial del Estado con la que ella estaba en desacuerdo.
Así fue como la segunda sala resolvió que efectivamente la señora tenía la razón y le correspondía su pensión y le correspondía todos los beneficios en materia jurídica como si fuera un matrimonio. ¿Qué significa? Significa que las sentencias de la Suprema Corte en lo sucesivo para el Estado de Michoacán tienen que reconocer al concubinato con los beneficios jurídicos como si fuera un matrimonio. Todos los asuntos similares tienen que ser resueltos en base a la interpretación que ya hizo la Suprema Corte de Justicia del asunto. Quiero aclarar aquí una cosa, la observancia de la ley es general, es para todos los ciudadanos. La importancia de las sentencias de la Suprema Corte es que son de observancia para todos aquellos que participemos en un procedimiento judicial y la Corte ya se haya pronunciado al respecto. Por eso, para esta Suprema Corte, para esta Casa de Cultura Jurídica, es muy importante dar a conocer estas situaciones informativas que tienen que ver cómo el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve conflictos entre las personas y también la Suprema Corte defiende lo establecido en la Constitución. Luego de repente escuchamos noticias mediáticas y nos quedamos con lo que dijo la televisora. Sin embargo, no nos damos la oportunidad de saber qué más está haciendo la Suprema Corte, porque la Suprema Corte no recibe un amparo al día, recibe muchísimas demandas de amparo y revisiones de amparo que por alguna razón no han sido resueltas en las instancias más abajo. Bien, yo espero que tengan algunas preguntas, las vamos a dejar al final y con esto llego a la primera parte de nuestra charla informativa. Ahora bien, ya les expliqué cómo es que el Poder Judicial de la Federación imparte justicia entre las personas, defiende lo establecido en la Constitución y ahora quiero hablarles de las casas de la cultura jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica, yo les decía al principio, es un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciado aproximadamente en el año de 1994. A la fecha, somos 35 casas de cultura jurídica y una sede histórica en el municipio de Ario de Rosales, en Michoacán. Pues bien, estas casas de la cultura jurídica ni tenemos ministros, ni somos ministros, ni resolvemos asuntos, pero sí proporcionamos un servicio a la sociedad muy importante que tiene que ver con la información. Hay un dicho que versa que la información es poder, por lo tanto, yo les hablaba de una nueva cultura jurídica y jurisdiccional que tiene justamente que ver con esta información, con estos ciudadanos debidamente informados. Hace rato yo platicaba con mi papá al respecto y llegamos a la conclusión de que lamentablemente muchas confusiones en nuestra sociedad, muchos conflictos en nuestra sociedad derivan justamente de un desconocimiento de la ley, de un desconocimiento de cómo es que estamos funcionando como Estado mexicano, de este desconocimiento que los ciudadanos tenemos de qué atribuciones tiene cada institución en nuestro Estado mexicano. Pues bien, las casas de la cultura jurídica con sus servicios pretende justamente dar información necesaria para una nueva cultura jurídica. Las casas de la cultura en este momento tenemos dos actividades sustantivas muy importantes, que son los servicios que presentamos a través de los servicios acervos documentales que tenemos. Y la otra actividad, la otra función también muy importante son las actividades académicas de permanente actualización. Quiero ponerles en este momento un video. Bienvenidas y bienvenidos a su casa. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias.
libros digitales y todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos eventos jurídicos en línea, como jornadas de derechos humanos, martes de jurisprudencia, mesas de análisis y otros más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.scjan.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica. El poder de la justicia. Juntos saldremos adelante. Este video salió justamente, va a ser un año con el inicio de la contingencia sanitaria, que si bien es cierto a todos nos puso de cabeza, también a esta Casa de Cultura Jurídica y a la Suprema Corte también, le da la oportunidad de llegar a lugares que anteriormente no podíamos llegar por cuestiones de distancia. Pues bien, ahorita todos los servicios de la Casa de la Cultura Jurídica están siendo proporcionados vía remota. Quiero comenzar hablándoles del archivo histórico. Este servicio con acervos documentales que fue el origen de estas casas de la cultura jurídica. El archivo histórico tiene un inicio en el año de 1848, cuando se estableció el juzgado de distrito aquí en Zacatecas. Quiero comentarles que desde el año de 1848, nuestro actual primer juzgado de distrito está funcionando. Tenemos aproximadamente pues unos más de 100 años de historia del derecho, expedientes, juicios de amparos, resoluciones, sentencias del Poder Judicial de la Federación desde el año de 1848. Estos expedientes están a disposición y consulta de todos los ciudadanos. Ahorita por la contingencia, repito, están suspendidos temporalmente, pero esperemos que una vez que se restablezca la normalidad, podamos seguir brindando a la consulta estos expedientes. Tenemos también en nuestra Casa de la Cultura Jurídica, en todas las casas de la cultura jurídica, una biblioteca especializada en materia de derecho, un servicio documental dispuesto a toda la sociedad, independientemente de nuestra profesión, de nuestra ocupación o de nuestro nivel académico. Si bien es cierto, nuestra biblioteca está mayormente visitada por estudiantes de derecho y abogados, no significa que no pueda ir cualquier otro ciudadano a consultarla. Tenemos libros muy específicos, muy especializados en la materia, e incluso hay libros en otros idiomas, en idiomas extranjeros, pero también quiero presumirles que tenemos libros muy básicos que cualquier ciudadano podemos consultar. Es más, tenemos un acervo especializado para la lectura infantil. La biblioteca, pues, está a disposición de absolutamente toda la sociedad. Por la contingencia, voy a ser reiterativa, por la contingencia está suspendido presencialmente el servicio de la biblioteca. Sin embargo, ustedes nos escriben o nos llaman por teléfono y vemos la manera de cómo por correo electrónico enviarles algún libro digitalizado en el acervo de la Casa de la Cultura Jurídica. Quiero aquí hablarles de otro servicio documental también muy, muy importante que tiene que ver con la compilación legislativa. Seguramente conocemos todos que para que una ley pueda tener vigencia y pueda tener validez, debe de ser necesariamente publicada en el periódico oficial si esa ley, si esa norma la emitió nuestra legislatura del Estado, o tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación si esa ley o esa norma fue emitida por la legislatura federal. Pues bien, estas dos formas de publicación de las leyes las tenemos en Casa de Cultura Jurídica, dispuestas y disponibles para toda la sociedad. Si bien estos mecanismos de publicación son la herramienta necesaria para que los juzgadores puedan interpretar la ley e impartir justicia, también es muy importante que los ciudadanos la tengamos a nuestro alcance.
Por la contingencia, repito, está temporalmente suspendida la consulta presencial, sin embargo, lo podemos hacer a distancia. Podemos enviar la legislación, el reglamento, la ley que ustedes necesiten vía correo electrónico. Seguramente aquí me voy a tener un poquito más bien porque quiero platicarles y presumirles que el Poder Judicial de la Federación también emite bibliografía muy básica dirigida a toda la sociedad. Tenemos a la venta publicaciones oficiales, discos de compilación jurisprudencial que están a disposición de todos los interesados en seguir conociendo y capacitándose en materia de derecho. En este módulo de información y acceso a la justicia, también es muy importante porque proporcionamos información que tiene que ver con el quehacer de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta imagen están los correos mediante los cuales podemos solicitar la información en base a los servicios documentales que tenemos, sea de biblioteca, sea legislativa, sea de jurisprudencia o de información y acceso a la justicia. Repito, por la contingencia estamos temporalmente suspendidas nuestras consultas presenciales, pero podemos seguir estando a la orden mediante el correo electrónico o mediante llamada telefónica. Ahora quiero hablarles de los eventos de permanente capacitación. Son las actividades culturales, actividades de difusión y académicas que tienen que ver con la profesionalización de los abogados y de los juzgadores, juzgadores tanto del Estado como de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, está presentando permanentemente cursos, diplomados y seminarios muy enfocados al quehacer de los profesionales del derecho. Por la contingencia, vuelvo a repetir, están suspendidos los eventos presenciales. Sin embargo, nuestras redes sociales de la Suprema Corte están constantemente distribuyendo y realizando y emitiendo estos cursos, diplomados y seminarios. La Suprema Corte, vuelvo a repetir, también está preocupada de que toda la sociedad, y se ocupa de que toda la sociedad, llámese obrero, llámese profesional, llámese médico, llámese arquitecto, como nos llamemos y a lo que nos dediquemos, nosotros los ciudadanos estamos en la obligación de conocer nuestro sistema jurídico mexicano. Por lo tanto, la Suprema Corte, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, ofrece talleres, foros y conferencias dirigidos a toda la sociedad. Son eventos de muy fácil comprensión, donde se utiliza el lenguaje muy ad hoc a los que a los que no somos abogados. Entonces, aquí el que no quiere conocer es porque efectivamente no quiere. La Suprema Corte también echó a andar un programa que se denomina de vinculación con la sociedad y es justamente el ejercicio que en este momento estamos realizando nosotros con ustedes. En este programa de vinculación con la sociedad tenemos dos actividades muy importantes. Una de ellas es esta charla con la Suprema Corte en línea, pero que también tenemos la misma información, la misma dinámica, la misma temática, conocida como visitas guiadas. La diferencia entre ambas es que las charlas las llevamos a cabo de estos medios electrónicos de comunicación y las visitas guiadas invitamos a los grupos a que nos conozcan en nuestro edificio. Y ahí las personas que aceptan llevar a cabo con nosotros la visita guiada, pues tienen la oportunidad de conocer el archivo directamente, de conocer un expediente judicial, tienen también la oportunidad de meternos por los rincones de la Casa de la Cultura Jurídica. La otra actividad a la que me refiero, que tiene que ver con la vinculación con la sociedad, es esta actividad, un día en la Corte, dirigida justamente a los estudiantes de bachillerato. Esta es una invitación que nosotros, Casa de Cultura Jurídica, hace a los alumnos que están estudiando el bachillerato en las áreas ciencias sociales o humanísticas y que también está dirigido a estudiantes de la carrera de Derecho.
Y tiene que ver con que los muchachos puedan representar y asumirse y hacer una especie de representación teatral de cómo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reúnen a debatir y a resolver los asuntos y a dar la impartición de justicia. Es una actividad muy gratificante para Casa de Cultura Jurídica, pero también es muy, muy gratificante para quien participa, quien se acepta participar en esta actividad. Pues bien, ya para terminar, quiero prácticamente presumirles también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ocupa de la población infantil, se ocupa de que desde temprana edad podamos ir formando, ayudar a formar conciencia de una sociedad debidamente informada. La Casa de la Cultura Jurídica echa a andar también programas, actividades lúdicas dirigidas a los niños. Quiero comentarles que a partir de la semana que entra vamos a estar ya difundiendo un concurso jurídico infantil que hemos llevado a cabo desde hace 12 años, que por la contingencia el año pasado se suspendió, pero este año lo vamos a echar a andar de forma virtual también, dándole también la importancia necesaria a la formación de nuestros futuros ciudadanos. La Casa de la Cultura Jurídica atiende también en este programa de vinculación con la sociedad a grupos de niños que nos quieran hacer el favor de acompañarnos en estas actividades. De mi parte, hemos terminado con esta segunda parte de la charla informativa. Yo sé que es mucha información, que es una información muy densa. A lo mejor aquí hay abogados que se desempeñan en la profesión de ser abogados, pero yo creo que es muy importante que aunque nos dediquemos a otra cosa, aunque nuestra formación académica sea diferente a la abogacía, pues necesariamente tenemos que conocer cómo es que estamos funcionando como Estado mexicano, que conozcamos con qué derechos contamos, pero que también conozcamos con qué obligaciones debemos de cumplir para poder conservar, para poder contribuir a un Estado de derecho mejor. De mi parte es todo. Si ustedes lo consideran, pasamos a la fase de preguntas y respuestas. No sé si el licenciado José Abel Vázquez Villalobos quiera complementar, quiera contribuir con lo que ya hemos comentado. Quedo a su disposición, maestro Joel. Pues primero, buenas tardes, maestros. Agradecer al Colegio de Bachilleres, en particular al maestro Joel, esta posibilidad que nos da de acercarnos al personal, al claustro de docentes del Colegio de Bachilleres y pues en la mejor disposición de que podamos trabajar de manera muy cercana para lo que ha comentado mi compañera, la licenciada Mónica Ruiz Rodríguez, de poder fortalecer esa cultura de la legalidad, esa cultura de los derechos humanos, la cultura jurisdiccional en sí, y pues se ha tomado a veces como estribillo hablar del Estado de Derecho y que sea realmente patente en la ciudadanía y en los jóvenes que están en el colegio de bachilleres qué es el Estado de Derecho y cómo es el acceso al uso del Estado de Derecho también y al ejercicio de esos mismos derechos y obligaciones. Pues eso sería prácticamente de mi parte agradecer. Y pues estamos a su disposición, como ha dicho mi compañera, la licenciada Mónica Ruiz Rodríguez, a sus preguntas para en un momento responder o ampliar más hacia otras preguntas mayores, ¿verdad? Gracias y aquí estamos a sus órdenes. Agradecemos la participación, la charla y el tiempo de la Suprema Corte. Es muy importante conocer la labor que realizan, así como el papel que desempeñan las casas de la cultura jurídica. Abrimos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguien aquí en la plataforma Zoom que quisiera hacer uso de la voz, le escuchamos.
En lo que nuestros escuchas se animan a exponer sus inquietudes, yo quiero pedirles un favor muy, muy grande. Acabo de poner una liga en el chat que tiene que ver con una evaluación de nuestra actividad por parte de ustedes. A nosotros como Casa de Cultura Jurídica nos va a ayudar mucho para poder mejorar en nuestras actividades. Ojalá que todos pudieran hacernos el favorzote bien grande de poder contestar ese vínculo que les acabo de poner. Muchísimas gracias, licenciada Ruth. Un gusto saludarla. Bueno, un gusto, si no hay... licenciada. Adelante, adelante. Muchas gracias. Si no hay entonces preguntas en Zoom y en las redes sociales, pues agradecemos a todos y cada uno de los planteles, el cuerpo docente, por acompañarnos en este conversatorio docente que hace posible el maestro Joel. También agradecemos a las personas que nos siguen y mandan saludos. Muchísimas gracias a la Suprema Corte de Justicia por el tiempo y por los conocimientos y herramientas que nos acaban de brindar. La dirección general, tanto los estudiantes, les agradecemos y dejamos las puertas abiertas para que sigan colaborando con nosotros. Es muy importante el conocimiento de nuestros derechos humanos. Sin más por el momento, entonces, que tengan una excelente tarde y gracias por participar en las actividades digitales del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias. Únicamente allá para ahora sí, para finalizar de mi parte, yo sé que ustedes están como docentes frente a grupo. A mí a esta Casa de Cultura Jurídica le encantaría que ustedes quisieran replicar esta charla con sus alumnos, con los grupos que ustedes atienden, independientemente si son o no del perfil social humanístico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está segura y está convencida de que es información que todos, absolutamente todos debemos de tener al alcance de nosotros. Entonces, ahora sí sería lo último, reiterar que nos hagan el favor de llenar el formulario y pues muchísimas gracias. Lic, licenciada Mónica, licenciado Joel, licenciado Abel, con su permiso, yo quiero compartir mi experiencia con la Casa de Cultura Jurídica. Ha sido de verdad una experiencia extraordinaria. Tratan muy bien a nuestros alumnos, los apapachan mucho, nos los tratan muy bien. Han sido charlas de lo que yo les he solicitado. Han tenido la amabilidad de recibirnos ahí en la Casa de Cultura. Los muchachos se vienen realmente contentos, se vienen informados, nos han dado material bibliográfico, algún detalle emblemático de la Corte, y de verdad creo que es una experiencia que como alumnos y docentes podemos tener. Lamentablemente, bueno, presencial no se puede, pero si nos están dando estas herramientas, créanme que de verdad vale la pena. Yo tengo derecho solamente cada año y cada año ahí estoy molestándoles y nos reciben muy amablemente a muchos alumnos. Ahí caben muchos alumnos y hemos ido ahí con ellos, nos reciben muy, muy amablemente. Son muy flexibles, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en fin, muy agradecida. Ya saben que yo ahí soy cliente frecuente y de verdad es una pena que ahorita no se pueda de manera presencial, pero bueno, hagámoslo con estos medios que ahora tenemos. Es una experiencia enriquecedora para nuestros alumnos y para nosotros como docentes también. Y pues agradecerles que se hayan metido por aquí ya en con nuestros alumnos aquí en nuestro sistema. Muchísimas gracias. Licenciada Ruth, no es molestia, al contrario, un gusto, ya sabe, un gusto siempre poder trabajar con los COBAES. Esperemos que no sea la primera ni la última, sino que podamos seguir compartiendo con ustedes las experiencias con todos ustedes las experiencias de poder trabajar con los muchachos. Y pues gracias. A ustedes, gracias. Un gusto saludarlos, licenciado José Abel Vázquez y a la licenciada Mónica Ruiz. Agradecerles y pues este acercamiento a Colegio de Bachilleres. Vemos que ya
que ya hay inicios, la licenciada Ruth Elizabeth, bueno, pues ya se está acercando, qué bueno que nos da su experiencia y esto que motive a los demás docentes a programarse y a sacar todo el provecho posible de lo que ustedes nos ofrecen. Muchas gracias a todos los maestros que nos atendieron. Esperemos que esta información muy rica, muy completa, sirva pues para que también la podamos bajar a nuestros alumnos, que son la esencia del Colegio de Bachilleres. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos, licenciada Mónica, licenciado Abel, licenciado Joel, un saludo. Igualmente. Muchísimas gracias. Excelente tarde para todos. Gracias. Bonita tarde. Gracias. Saludos, compañeros. Saludos, profe Joel, licenciados. Muchas gracias por todo.